Ya tratamos, hermanos, en otra oportunidad el oficio y el don extraordinario de profecía. Así que en esta ocasión vamos a continuar con el siguiente don extraordinario de la lista que hemos estado llevando, que es el don de discernimiento de espíritus. Acompáñenme a ver esta lista en 1 Corintios capítulo 12, versículos 7 al 11. La primera carta del apóstol Pablo a los Corintios en el capítulo 12, el versículo 7 al 11 dice la palabra del Señor. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para beneficio común. Porque a éste le es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, y a otro palabra de conocimiento por el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, y a otro obras poderosas, y a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversas clases de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Mas todas estas cosas las opera uno y el mismo Espíritu, distribuyendo a cada uno individualmente como Él quiere. Hasta allí. Así pues, como decíamos, dado que ya vimos en una ocasión anterior el don extraordinario y el oficio extraordinario de profecía, entonces el don que nos corresponde el día de hoy es el don de discernimiento de espíritus. Y vamos a abordar este don a través de los tres encabezados que han sido también usuales en los dones anteriores. Vamos primeramente a considerar su definición. Enseguida vamos a considerar su necesidad, para por último considerar su ejercicio. Vamos a ver entonces su definición, su necesidad y su ejercicio. Veamos primeramente su definición y volvamos a nuestro texto en el versículo 10. Dice, a otro obras poderosas, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversas clases de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Hasta allí. Aunque muchos han pretendido, hermanos, asociar este don extraordinario de discernimiento de espíritus con lo que hoy se llama demonología, la realidad es que no es de esa clase de espíritus a las que se refiere este don. Pues en muchos lugares, hermanos, cuando se habla de discernimiento de espíritus, lo que les viene a la mente es pensar que el que discierne espíritus es el que puede identificar qué clase de demonio tiene metido aquel. Pero eso no es así, hermanos. Ya vimos al principio de esta serie que el término espíritu en el griego del Nuevo Testamento es pneuma, que se refiere a algo intangible, pero real, como el viento. Se refiere también al espíritu del hombre y se refiere también al Espíritu Santo. Por lo tanto, entonces nos corresponde determinar qué clase de espíritu entonces aquí se está refiriendo. En esta ocasión, pues, con el don extraordinario de discernimiento de espíritus, vamos a ver que se refiere entonces a que podemos por una operación, o se podía, mejor dicho, por una operación del Espíritu Santo, discernir
entre espíritus. Era una capacidad especial dada por la gracia de Dios para discernir, escuchen, entre la verdad y el error. Es decir, que se puede discernir entre el Espíritu de Dios y el espíritu del hombre. De manera que la clase de espíritus que aquí se discierne es poder discernir entre el Espíritu de Dios y el espíritu del hombre. Y como veremos que esto implica a su vez discernir entre la verdad y el error. Sí, hermanos. Enseguida vamos a ver por qué esto era muy necesario, pero ciertamente este don no se refiere a ninguna clase de discernimiento entre tipos de demonios ni nada por el estilo, sino que se refiere a poder discernir una revelación especial. Si es el Espíritu de Dios el que está hablando en esa revelación especial, o es el espíritu del hombre el que nos está tratando de engañar, haciéndonos pensar que es Dios. Y esto, hermanos, no solo lo derivamos del contexto del pasaje, sino que lo vamos a ir demostrando a medida que vamos caminando. Pero observen, hermanos, cómo también este discernimiento de espíritus viene luego de profecía, así como interpretación de lenguas viene luego de lenguas. Versículo 10. ¿Están allí? A otro obras poderosas y a otro profecía, y miren, y a otro discernimiento de espíritus, y a otro diversas clases de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. ¿Se fijan? De manera que discernimiento de espíritus es a profecía, lo que interpretación de lenguas es a diversas clases de lenguas. ¿Me explico? Por esta razón, entonces, la clase de espíritu que se va a discernir aquí es el que se está moviendo en esa profecía o en esa revelación profética que se está dando. Pero también la Escritura nos confirma estas cosas ahí en Primera de Juan capítulo 4 versículo 1. Primera carta del apóstol Juan capítulo 4 versículo 1 dice la palabra del Señor. Amados, no creáis a todo espíritu, ¿se fijan? Ahí está otra vez. Sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. Hasta ahí. Observen, hermanos, primeramente, que aquí se trata del mismo propósito de juzgar los espíritus, que es probar los espíritus. El término griego que se tradujo como probar, en otros versículos se traduce como examinar. Como cuando el apóstol nos dice, examinaos a vosotros mismos. ¿Se acuerdan? Cuando la Escritura nos dice, examinaos a vosotros mismos, el término griego es el mismo que aquí se tradujo como probar. De manera que probar no significa probar como probar la comida, no, probar de examinar, de poner a prueba. Examinen, está diciendo, los espíritus, lo que nos manifiesta que se trata entonces del mismo propósito de discernir los espíritus. Es como si el texto nos dijera, disciernan los espíritus. No creáis a todo espíritu, sino disciernan los espíritus, sino examinen los espíritus. Aquí se tradujo como probad, hermanos, en base al contexto comparativo que propone el apóstol, como veremos enseguida. Pero el término, pues, entonces nos está hablando de la examinación de lo que ese espíritu ha de decir. Pero, aunque debemos reconocer que esta examinación de la que aquí, 1 de Juan 4:1, está hablando, es un tipo de discernimiento ordinario,
Ciertamente el principio de examinación, hermanos, es el mismo con respecto al extraordinario. Es decir, que aunque tienen distintos medios, el principio es el mismo. Y no se puede negar que el propósito del versículo aquí es el mismo de discernir a estos espíritus, aunque el medio para discernirlos sea distinto. ¿Me expliqué? Esto es importante, hermanos, porque este discernimiento de espíritus es un don extraordinario. ¿Y por qué es extraordinario? Lo vamos a ir viendo, pero de entrada es porque va a discernir la profecía. Y la profecía, ya vimos, es como revelación, es extraordinaria. Y así entonces es necesario que extraordinariamente se pueda discernir este don de profecía extraordinario. Pero hay también un discernimiento que nos es mandado de manera ordinaria, aunque los medios de discernir sean diferentes, como vamos a ver enseguida. Nuestro texto entonces también nos deja claro, pues, de qué espíritu se está hablando o a qué se refiere con espíritus. Pues miren cómo nos dice: no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. ¿Por qué? Miren, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. ¿Se fijan? De manera que es claro que estos no eran espíritus demoníacos, sino se está refiriendo a los discursos provenientes de los falsos profetas que hacían con el fin de engañar al pueblo. Pues el apóstol dice: no le crean a todo espíritu. De hecho, ese creer ya nos está implicando un mensaje, porque si tengo que creer, entonces tiene que haber un mensaje para que crea. Así entonces, estos espíritus se refiere a esos falsos profetas. Miren con claridad, dice el texto, porque muchos falsos profetas, y a quién hay que probar, a los falsos profetas, dice. A ellos hay que discernirlos para ver si lo que están diciendo es cierto o no. Pero estos falsos profetas, pues, pretendían una revelación de parte del Espíritu Santo. Y para que los creyentes pudieran discernir esto, era necesario entonces este don extraordinario del discernimiento de espíritus. Y pasemos entonces a nuestro segundo encabezado para ver cuán necesario era la necesidad de este don. Ahora bien, hermanos, nosotros debemos evitar dos percepciones o pensamientos equivocados con respecto a este don extraordinario. Lo primero es que nosotros debemos evitar pensar que el don extraordinario de discernimiento de espíritus era un mero don, como decíamos, para cuestiones demoníacas sin sentido. Porque ¿para qué querríamos saber el nombre o el tipo o el rango de los demonios que habrían de ser expulsados? No tiene ningún sentido, hermanos. ¿Para qué queremos saber cómo se llama? Pues en los lugares de donde el Señor nos sacó a veces así le hacían, ¿no es así? Antes de echarlo para afuera le decían: ¿cómo te llamas? No le hacían así, pero... Y hermanos, algunos le decían: pues yo me llamo Juan. Y de todas formas estaban queriendo echar algo de ahí adentro, ¿verdad? Pero bueno. ¿Qué sentido tiene si esto fuera cierto? Que pudiera saberse su nombre, su tipo, su rango, etcétera. ¿Qué sentido tiene saberlo de aquellos que son expulsados, hermanos?
De manera entonces, pues, que tenemos claro que este don no se refiere a discernir espíritus impuros. Lo segundo que debemos evitar pensar entonces es que este don extraordinario era un mero lujo o un adorno para la iglesia, que estaba allí, sí, como algo extra, porque no es así, porque este don era verdaderamente necesario en el tiempo en el que el canon del Nuevo Testamento aún se estaba escribiendo, hermanos. Y como hemos estado viendo, una gran proporción de la predicación venía en ese tiempo por revelación espiritual profética. ¿Se acuerdan? Como hemos estado viendo, hermanos, en la cimentación de la iglesia del Nuevo Testamento, cuando todavía no había un Nuevo Testamento que leer, la predicación venía en buena medida a través de la revelación espiritual de los apóstoles, de los profetas y de los evangelistas, ¿se acuerdan? Estos apóstoles, profetas y evangelistas hablaban por inspiración divina. Es decir, en los días de las administraciones evangélicas se ejecutaban en virtud de los dones espirituales y la predicación misma de la palabra en buena medida dependía de la revelación profética. Era verdaderamente necesario que los creyentes pudieran identificar entonces esa revelación de dónde estaba proviniendo. Cuando no había un Nuevo Testamento, una escritura con la cual comparar, hermanos, las cosas que estaban allí diciendo, y dado a que muchos pretendían tener el don extraordinario de profecía y se atrevían a pararse al frente y se atrevían a decir, aquí hay una revelación del Espíritu Santo, el Espíritu Santo me está revelando y me está diciendo esto, así, así, así. Hermanos, dado que la predicación, y espero que comprendan mi insistencia en esta parte, hoy en día los predicadores, hermanos, tenemos la Escritura y con el Nuevo Testamento y el Antiguo estudiamos, leemos y predicamos, pero en aquel momento ellos no tenían un Nuevo Testamento para predicar. Se paraban y por inspiración, por revelación, ellos comenzaban a predicar. Los apóstoles, los profetas, los evangelistas. Sin embargo, repito, había algunos que se levantaban sin ser movidos por el Espíritu Santo, sino movidos por su propio interés. Había en ellos un interés o un deseo de pasar y hablar, pero ese interés, ese deseo y esa moción interna no era la del Espíritu Santo, sino la de sus propios deseos. Cuando hacían eso, entonces los hermanos tenían que poder discernir cuando el que estaba ahí enfrente estaba hablando por verdadera revelación del Espíritu Santo o porque simplemente se animó él solo. Por eso dijo el apóstol, no creáis a todo espíritu, sino que discernamos los espíritus. ¿Qué espíritu le movió a pasar al frente a decir esas cosas? ¿Fue el Espíritu de Dios o fue el espíritu del hombre? Porque los falsos profetas ya estaban profetizados que iban a venir entre el pueblo, hermanos. Miren al apóstol Pedro que nos dice en 2 de Pedro capítulo 2 versículo 1. Sin embargo,
Hubo también falsos profetas entre el pueblo, como también entre vosotros habrá falsos maestros que introducirán secretamente herejías de perdición. Incluso negarán al Señor que los compró, trayendo sobre sí mismos pronta perdición. Hasta ahí. Observen que el apóstol está estableciendo la realidad para que ya no nos asustemos y para que ya no nos sorprendamos más de que si desde el Antiguo Testamento hubo falsos profetas pretendiendo tener revelación de parte de Dios, pero predicando sus propios pensamientos y sus propios deseos, dice el apóstol, sepan que ahora va a suceder lo mismo. Miren el texto. Sin embargo, hubo también falsos profetas entre el pueblo, como también entre vosotros habrá falsos maestros. Así que, hermanos, ya no debe asustarnos, no debe sorprendernos que en el evangelicalismo haya tantos falsos maestros, porque el apóstol, inspirado por Dios y de manera infalible, nos dejó esta profecía dada. Habrá falsos maestros. Y aún más, cuando el propósito cimentador de la iglesia requería de una revelación inmediata especial del Espíritu Santo en los que predicaban la palabra en la iglesia, esta situación también abría las puertas, por así decirlo, para que algunos que no tenían estas revelaciones, pero sí tenían mucho que decir, pretendieran hablar con la autoridad del Espíritu Santo sin tenerla. Pues el apóstol nos está diciendo, se van a levantar entre ustedes muchos falsos. Dice en ese sentido el pastor puritano John Owen, cito, pero también sucedió entonces, como en todas las épocas de la iglesia, que allí donde Dios concedía a alguien los dones extraordinarios de su espíritu para la reforma o edificación de la iglesia, Satanás incitaba secretamente a alguien para que pretendiera este don, lo que conducía a su perturbación y destrucción. Así fue bajo el Antiguo Testamento y así se predijo que sería bajo el Nuevo. Termina la cita. De manera que estos falsos que habrían de venir a todo lo largo de la era neotestamentaria, pero sobre todo, hermanos, sobre todo en una época en donde los dones extraordinarios sí eran verdaderos. ¿Me explico? Hoy en día puede ser relativamente más fácil darnos cuenta de que todos esos que pretenden estos dones son falsos. ¿Por qué? Porque no están vigentes los verdaderos. ¿Me explico? Porque no hay nada ya. De que alguien venga diciendo que hay, entonces es fácil reconocerlo. Pero en aquel tiempo, hermanos, cuando todos esos dones estaban vigentes, entonces se hacía indispensable que se pudiera discernir, hermanos, cuál es el poder de Dios verdaderamente. Y así como los falsos profetas de tiempos del profeta Jeremías, por su propia conveniencia y beneficio carnal y terrenal, mentían diciéndole al rey de Judá que no les vendría ningún mal, así en los tiempos del echamiento de los cimientos de la iglesia neotestamentaria, muchos procurarían introducir sus propias filosofías y sus posturas para que siguieran ahí en la iglesia como fundamentos y como doctrinas para que todos las obedecieran.
Tales eran, por ejemplo, los judaizantes que fueron a Galacia a perturbar a los hermanos diciéndoles que era necesario circuncidarse y guardar los rituales y las fiestas de los judíos para que entonces pudieran ser salvos y pudieran ser parte del pueblo, ¿se acuerdan? El apóstol Pablo tiene que escribir toda su carta a los Gálatas precisamente para corregir a esos falsos, porque llegan de Jerusalén esos falsos y dicen: somos profetas. El Espíritu Santo habla por nosotros y revela. Ahí les va. Como ustedes son gentiles, lo que tienen que hacer ahora para ser parte del pueblo de Dios es que tienen que circuncidarse y tienen que guardar todos los rituales de los judíos. Y entonces serán parte del pueblo de Dios. Así ha dicho el Espíritu Santo y ya. Entonces, como en ese momento se podían o pasaban los otros profetas verdaderos a hacer lo mismo y a decir la palabra de Dios de esa forma, muchos se iban a confundir, como ocurrió con los Gálatas. ¿Se fijaron? Que les hicieron caso y dijeron: oye, de veras, entonces, pues entonces necesitamos hacer eso. Observen entonces cuán necesario era poder distinguir o discernir entre el Espíritu de Dios hablando y el espíritu del hombre. Porque esas son las clases de herejías de perdición de las que hablaba el apóstol Pedro en el versículo que leímos. Esas son las herejías de perdición. Esas que estaban introduciendo esos judaizantes, diciéndoles a los hermanos que guardaran todos los rituales de la ley de Moisés. Esa es una herejía y esa es una herejía de perdición porque lleva a los creyentes a la perdición. Por lo que observen entonces cuán necesario era que se pudiera discernir extraordinariamente qué espíritu era el que estaba hablando, si el Espíritu Santo o el espíritu del hombre. Ahora bien, ¿cómo era que esto ocurría? Pues pasemos ahora a nuestro tercer punto, que es su ejercicio. Veamos ahora, hermanos, cómo se había de discernir extraordinariamente en estas cosas. Primero a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 20 al 22. Acompáñenme a la primera carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses en el capítulo 5, versículo 20 al 22. Miren cómo dice la palabra del Señor. No menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened firmemente lo que es bueno, absteneos de toda apariencia de mal. Hasta allí. Observen, hermanos, que aquí se encuentra también el mismo término griego que en el principio. El mismo término que se tradujo como discernimiento de espíritus es el mismo término que está aquí cuando dice examinadlo todo. ¿Se dan cuenta? De manera que ese discernimiento es una examinación. ¿Y qué es lo que vamos a examinar? Primero a los Corintios nos dijo que examinaríamos los espíritus. Pero ahora, miren lo que nos dice el texto que debemos examinar. ¿Qué es lo que debemos examinar? Leamos nuevamente, versículo 20. No menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened firmemente lo que es bueno, absteneos de toda especie de mal. Ustedes saben, hermanos, que la división de versículos no es inspirada, ¿verdad? Ustedes saben que esa división de versículos bien puede no estar y la palabra sí seguir siendo inspirada.
Y como hemos dicho ya en otras ocasiones, a veces esa división de versículos nos ha dejado con la idea de que de un versículo a otro ya cambió de tema, pero no, hermanos, no es así. En este caso, sobre todo, puesto que, ¿qué es lo que debemos examinar? ¿Será que acaso aquí el apóstol Pablo está hablando solo palabras inconexas las unas con las otras? Pues primero dice, no desprecien las profecías, y luego dice, examínenlo todo, y luego dice, retener firmemente lo que es bueno. ¿Está hablando de cosas diferentes? No, está hablando del mismo tema, está hablando del mismo asunto. ¿Qué es lo que hay que examinar? Las profecías. ¿Se fijan? Quítenle ese versículo, ese número 21 de allí, y diría, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo. O incluso, corregimos ese punto que está allí y le ponemos una coma. Pues en el griego, hermanos, estas puntuaciones no son tampoco inspiradas, no están, hay muchas variantes. De manera que diría, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo. ¿Se fijan? De manera que es como si el texto nos estuviera diciendo, no menosprecien las profecías, pero examínenlo todo. ¿Me siguieron? El apóstol no quería que les sucediera a los creyentes de aquella época que, de tanto oír falsas profecías de los falsos profetas, llegaran al punto de mejor querer desecharlas todas y cayeran en la mala actitud de menospreciarlas al tratar de evitar el trabajo de tener que discernirlas. ¿Me explico? Llegaba un punto, y sobre todo en algunos lugares, en donde ya muchos se paraban a decir profecías falsas. Falsos profetas se paraban a decir lo que su propio espíritu sentía y pensaba. Y el apóstol lo que quiere evitar es que los hermanos lleguen a un punto a decir, no, ¿saben qué? Como ya tanto porcentaje de los que se paran no son verdaderos, mejor que ya nadie lo haga. ¿Me explico? Y van a tender a hacer lo que hacemos todos, por lo general. Nuestra naturaleza es, vemos un problema y aventamos todo por la borda. ¿No es así? Vemos que algo se está corrompiendo o algo está tendiendo a una mala práctica o algo en desmedro, y ¿qué es lo que hacemos? Lo quitamos todo. ¿No es así? Y esa es la razón por la que el apóstol dice, no, espérense, no menosprecien las profecías. Porque si ustedes lo quitan todo, entonces lo que van a hacer es que van a quitar también lo bueno. Y si quitan lo bueno, están menospreciando las profecías. Si las quitan. Entonces dice el apóstol, no. Porque recuerden, está hablando para los creyentes que en ese momento están las profecías vigentes. Y dice, no las menosprecien. Sí, yo sé que hay muchos que empiezan a hablar ya con su propio espíritu, pero no caigan en ese error de, para no tener que discernir, mejor que nadie hable. No menosprecien las que sí son verdaderas. No las menosprecien ahora que están vigentes, pero hagan el esfuerzo de examinarlas todas, dice. Y ese todo no es todo lo que exista, no, ese todo es todo en las profecías. ¿Me explico? De manera que nos dice, examinen todas esas profecías. ¿Y qué vamos a hacer en ese examen? Vamos a discernir entonces, como hemos venido diciendo, qué espíritu está operando
en esa profecía. ¿Y qué vamos a hacer cuando sepamos que esa profecía viene del Espíritu de Dios? Dice el apóstol, reténganlo firmemente. Es decir, examinen todas esas profecías y retengan firmemente las que son buenas. ¿Y qué vamos a hacer cuando al discernir o examinar las profecías nos demos cuenta que en una de ellas está hablando el espíritu del hombre o del falso profeta y no el espíritu de Dios? Dice el apóstol, absténgase de todo lo que incluso tenga apariencia de ser malo. ¿Me explico? Es decir, no le hagan caso a ese falso profeta. Es lo que está diciendo. El término que se tradujo como apariencia, hermanos, es esta figura. Es como cuando nosotros vemos a lo lejos algo y decimos, creo que es fulano. A eso se refiere, a esa apariencia. ¿Me explico? Que viene un vehículo grande de lejos y decimos, es un torto, no es un volteo. No, creo que es un volteo, se le ve arriba la cachuchita. ¿Sí me explico? Eso es apariencia, a eso se refiere. Dice, y lo que está diciendo es que cuando venga una profecía de los hombres, y desde que ustedes la estén viendo que empiece a tener apariencia de mal, desde ahí dice, desde ahí ya absténganse. Y cuando dice absténganse, dice, se refiere a no le hagan caso a lo que diga. Absténganse de la obediencia de eso. No dice, párense, dense la vuelta y sálganse de la iglesia. No dice así. Dice, no hagan simplemente. Absténganse de hacer lo que les diga. De manera que si los Gálatas, por ejemplo, hubieran discernido adecuadamente a esos falsos profetas que fueron y les dijeron, hermanos, aquí está el Espíritu Santo hablando, pongan atención. Deben hacer esto y hacer esto otro, el Espíritu ha hablado. Si los Gálatas hubieran discernido adecuadamente estas cosas, entonces, hermanos, los Gálatas se hubieran abstenido de no hacer lo que ellos les dijeron que tenían que hacer. ¿Me explico? Pero cuando vienen del Espíritu de Dios, dice el apóstol, reténganlo firmemente. Ese retener es aferrarse a Él firmemente. Ahora, ¿y cómo fue que llegaron a la conclusión de que esa profecía era del espíritu del hombre o el espíritu de Dios? Pues por medio del ejercicio del don extraordinario de discernimiento de espíritus. Este don les otorgaba entonces la capacidad y la facultad de juzgar acerca de los espíritus que había en tales revelaciones. Había creyentes en la iglesia, principalmente profetas, que tenían también este don, y esa es la razón por la que vamos a leer que el apóstol dice, los espíritus de los profetas se sujeten a los profetas. Porque este don de discernimiento de espíritus era común y típicamente dado a los mismos profetas, para que ellos mismos pudieran discernir al otro que decía ser profeta y estaba profetizando y ellos discernían. Por eso repito que el apóstol entonces subordinó a todos los profetas a los profetas mismos, porque ellos solían poseer ese don extraordinario para identificar lo que era del Señor, del Espíritu Santo y lo que era del Espíritu del hombre. Dice en ese sentido el pastor puritano John Owen, cito,
Sin embargo, debido a que muchos en aquellos días eran débiles en la fe y podían ser sorprendidos por tales pretensiones, Dios había provisto y otorgado graciosamente a algunos el don mencionado aquí, tal vez en toda la iglesia, a saber, el discernimiento de espíritus. En virtud del don extraordinario y la ayuda del Espíritu Santo en esto, podían hacer un juicio verdadero sobre los espíritus que los hombres pretendían actuar y ser movidos por ellos, si estos eran de Dios o no. Y esto fue de singular utilidad y beneficio para la iglesia en aquellos días, porque así como abundaban los dones espirituales, también abundaba la pretensión de estos dones, porque siempre iba acompañada de designios perniciosos. En esto, por lo tanto, Dios concedió alivio para aquellos que eran menos hábiles y menos cautelosos, o menos capaces por cualquier motivo de hacer juicio correcto entre aquellos que estaban realmente dotados con dones extraordinarios del Espíritu y aquellos y aquellos que falsamente pretendían tenerlo. Termina la cita. Observen pues, hermanos, cómo este discernimiento de espíritus era una gracia, una capacidad que de manera extraordinaria y poderosa, verdadera, clara, podía discernir estas cosas. Y en ese sentido, de manera infalible, hermanos, infalible en el sentido de que era el mismo espíritu el que estaba actuando. El mismo espíritu estaba identificando estas cosas por medio de este don, cuando se tenía verdaderamente. Aquellos creyentes que recibieron este don de discernimiento de espíritus fueron puestos en las iglesias de aquella época con el propósito de que pudieran ayudar a los demás a hacer juicio correcto acerca de estas profecías, hermanos. Pero dado que los dones extraordinarios de profecía han cesado, este don extraordinario de discernimiento de espíritus, hermanos, también ha cesado. Dado a que los dones extraordinarios de profecía han cesado, este don extraordinario también de discernimiento de espíritus ha cesado. Porque como decía hace un rato, las iglesias ahora ya no se paran a decir, así me ha dicho el Señor y me acaba de revelar el Espíritu Santo. No, ya tenemos la palabra inspirada de Dios, el canon se ha cerrado y hablamos conforme a lo que este canon de la Escritura inspirada enseña. Por lo cual, entonces, ya no es necesario un discernimiento extraordinario de espíritus, hermanos, para discernir si es el Espíritu de Dios el que está hablando allí o es el espíritu del hombre. ¿Por qué? Porque la iglesia ya no ejerce su predicación a través de estos medios extraordinarios como lo era la profecía. Si ya no hay profecía recibiendo revelación, ¿para qué necesitamos el don de discernimiento de espíritus? Por eso decíamos al principio de la serie del Espíritu Santo, hay una economía divina en todas las cosas. ¿Se dan cuenta? Hay una economía en donde el Espíritu Santo nos da lo que necesitamos y si ya no lo necesitamos, ya no está. ¿O cuántos de ustedes todavía conservan su cordón umbilical? Digo, puesto. Vea que ya nadie lo tiene. ¿Y por qué no lo tiene? Porque ya no lo necesitan. ¿Cierto? Si ya no lo necesitan, entonces ya no está. De esta misma forma, hermanos, dado que las profecías han cesado, este don también.
Ahora bien, esto no significa entonces, hermanos, que los creyentes de las demás épocas de la Iglesia ya no tengamos necesidad ni deber de discernir a los falsos maestros que el apóstol Pedro nos dijo que iban a estar a todo lo largo de la era neotestamentaria. Pues si ya se nos profetizó que habría falsos maestros, no solo al inicio, en el echamiento de los cimientos de la era neotestamentaria, sino a todo lo largo de la era neotestamentaria, entonces, hermanos, esto no significa que nosotros no tengamos necesidad ni deber de discernir, sino al contrario, desde luego que lo necesitamos. Necesitamos discernir. Pero ahora ya no discerniremos a través de un don extraordinario, pues ese don ya cesó. ¿Cómo discerniremos ahora? Bueno, primeramente, observen cómo el apóstol Pedro hace una interposición entre los términos profeta y maestro. Miren en 2 de Pedro 2.1, volvamos a 2 de Pedro 2.1, dice la palabra del Señor. Sin embargo, hubo también falsos profetas entre el pueblo, como también habrá entre vosotros falsos, ¿qué? Maestros. Miren cómo cambia el término. Profetas por maestros, que introducirán secretamente herejías de perdición. Incluso negarán al Señor que los compró, trayendo sobre sí mismos pronta perdición. De manera que ahora también tenemos, hermanos, la necesidad de discernir. Aunque ya no hay profetas, ¿se fijaron el cambio? Había profetas, ahora ya no va a haber profetas, va a haber maestros. Falsos maestros. Ahora nosotros tenemos que discernir a esos falsos maestros que incluso claman y dicen ser profetas cuando este don ya se sabe. De ellos es de quienes se expresa el pastor puritano John Owen diciendo, cito, la Iglesia fue probada y fastidiada con esa falsa pretensión de dones espirituales extraordinarios mientras hubo alguna ocasión de consentirlo. Es decir, mientras que tales dones realmente continuaban para alguien en la Iglesia. Ya que estos dones han cesado, consecuentemente todas las pretensiones a ellos han cesado. A menos, y escuchen cómo dice, a menos que sea por algunas personas frenéticas y entusiastas cuya locura es manifiesta a todos, no hay necesidad de la continuación de este don de discernimiento de espíritus. Esa regla infalible y permanente de la palabra y la asistencia ordinaria del Espíritu son suficientes en todo sentido para nuestra preservación en la verdad. Termina la cita. Miren, hermanos, cómo desde la época puritana también ya se denunciaba, porque así lo dice el pastor puritano, algunas personas frenéticas y entusiastas cuya locura es manifiesta a todos. Dice que creen que los dones siguen vigentes. Pero dado que este don extraordinario, pues, de discernimiento de espíritus ya no está, pues el don extraordinario de profecía tampoco lo está, ¿cómo entonces vamos a discernir nosotros a esos falsos maestros? Nos dice el pastor puritano, con una regla infalible y permanente, que es la palabra de Dios y la asistencia ordinaria del Espíritu Santo. De manera que, aunque el don extraordinario de discernimiento de espíritus haya cesado,
Su operación nos ha quedado plasmada en las Santas Escrituras, hermanos. La operación de ese don ha quedado plasmado en las Santas Escrituras, que se convierten, hermanos, en la regla infalible de discernimiento. El discernimiento de espíritus está en la Escritura, sigue allí, y nosotros con una operación ordinaria del Espíritu Santo podemos tomar la Escritura para discernir estas cosas. Eso es lo que el apóstol Juan nos dice en Primera de Juan capítulo 4, versículo 1. Volvamos a Primera de Juan capítulo 4, versículo 1, dice la palabra del Señor. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, del cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Vosotros sois de Dios, hijitos, y lo habéis vencido, porque el que está en vosotros es mayor que el que está en el mundo. Ellos son del mundo. Por eso hablan del mundo, y el mundo los escucha. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos escucha. El que no es de Dios no nos escucha. Por esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Hasta ahí. En el punto anterior decíamos, hermanos, que la instrucción de este pasaje en particular nos establece una regla ordinaria de examinación de estos espíritus más que un ejercicio extraordinario. ¿Se fijaron? ¿Por qué decimos que aquí se establece una regla ordinaria más que el ejercicio extraordinario del don de discernimiento de espíritus? Porque en el versículo 2 y 3 se nos establece el método. En esto conoced el Espíritu de Dios. Como dice, pónganse a orar, ejerzan el don de discernimiento y Él se los dirá. No dice, así lo van a conocer. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Observen entonces, hermanos, que esta entonces es un ejercicio, una examinación ordinaria, no extraordinaria. ¿Por qué es ordinaria? Por el carácter de la regla. Observen, solo es necesario observar si el espíritu confiesa que Jesucristo es venido en carne. Es decir, solo hace falta un discernimiento ordinario para advertir estas cosas. Por eso decíamos al principio que aunque el discernimiento es el mismo, los medios son distintos. El medio, aquel del extraordinario, es un medio extraordinario por revelación inmediata del Espíritu. El medio ordinario es el ejercicio de la mente. ¿Se fijaron? Porque yo en la mente debo observar ese espíritu. Pues no, me dice, así va en el versículo 2, en esto conoced el Espíritu de Dios. Me está diciendo, así ustedes van a discernir, así se van a dar cuenta, así van a examinar, así van a probar y así van a juzgar e identificar a los espíritus
de los que habla en el versículo anterior. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Ahí está, ese es el Espíritu de Dios. Y todo el que no confiesa que Jesucristo no ha venido en carne, no es de Dios. ¿Se fijan la ordinariedad de eso? No se ocupa una revelación, que el Espíritu Santo venga y nos eche rayos y entendamos. No, es algo ordinario. Por medios ordinarios, como lo es el razonamiento en la mente, entonces podemos discernir. Solo hace falta usar la mente, la palabra misma de Dios, y entonces podremos advertir cuando alguien es un falso maestro o no. Y aquí, hermanos, esa expresión confiesa que Jesucristo ha venido en carne es toda una serie de doctrinas teológicas. De entrada, cuando dice confiesa, no se refiere a habla o dice, no. Confesar de entrada, hermanos, es como la confesión de fe. ¿Es decir? No se trata de decir o de hablar, no. Confesar en ese sentido es sostener. Todo aquel que sostiene firmemente y dice, no, es que así es. ¿Me explico? Y así es que Jesucristo ha venido en carne. Bueno, no tenemos tiempo, hermanos, para ver todo lo que está incluido en esa expresión. Pero observen el versículo 5 y 6, cómo concluye entonces el apóstol este discernimiento. Dice versículo 5, ellos son del mundo. ¿Quiénes? Los falsos profetas, los que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los escucha. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos escucha. El que no es de Dios no nos escucha. Por esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Hay ciertamente, hermanos, una soberanía preservadora de los que son de Dios para que no puedan apostatar de la verdad, escuchando a los falsos maestros que han hablado error en el mundo. Sin embargo, esta es una regla ordinaria que siguen los creyentes verdaderos para discernir a los falsos maestros. ¿Cuál es? La palabra de Dios mismo. Dice el texto, ellos hablan del mundo y por eso el mundo le encanta y los escuchan y les hacen caso. Pero nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios, ¿qué dice? Nos oye. Observen entonces que hay un conocimiento y una identificación de lo que proviene de Dios en su palabra. Ahora bien, ¿por qué decimos que se discierne a los falsos maestros? Primero, porque ya nos lo dijo el apóstol Pedro, que se trata de falsos maestros. Segundo, porque no estamos pensando, hermanos, que este espíritu de verdad o este espíritu de error sean entes incorpóreos que inducen la verdad o que inducen el error. No, sino como hemos visto, el término espíritu se refiere al espíritu del hombre, se refiere a lo que mueve o motiva esas enseñanzas. El pastor puritano del pasado, John Cotton, nos dice en ese sentido, por espíritu de un hombre se entiende aquí la inclinación de la mente que se denomina espíritu en diversos lugares, como espíritu de fornicación, espíritu de letargo, espíritu de celos, toda inclinación
buena o mala, se denomina espíritu. Renovaos en el espíritu de vuestra mente, Efesios 4:23, es decir, la disposición de vuestra mente, termina la cita. De manera pues entonces que cuando el apóstol nos dice, por esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error, no está hablando de entes, de un demonio que está enseñando cosas falsas y un ángel que está enseñando la verdad. No, hermanos. Con espíritu entonces aquí se está refiriendo a los maestros. Aquí dice, así vamos a conocer o discernir a los maestros de verdad y los maestros de error. El espíritu de verdad y el espíritu de error. Esa es la razón por la que nos dice el apóstol que el mundo escucha a los falsos maestros o profetas, porque hablan las cosas del mundo, dice el versículo 5. Porque el mundo escucha a los suyos, porque todos ellos aman lo mismo y por lo tanto, cuando oyen hablar al falso maestro, les agrada escucharlo. ¿Por qué? Porque nos gustan las mismas cosas, porque estamos inclinados a la misma perdición. Por eso aman y oyen y siguen a los falsos maestros. Y hay de ustedes que les digan que esos maestros son falsos porque se les echan encima. Es decir, ¿por qué están todos aquellos pseudocristianos siguiendo a los pseudoprofetas o pseudomaestros? Porque el mundo ama lo suyo. Porque ambos aman lo mismo. Pero los que son de Dios, las palabras de Dios se escuchan, nos dijo el apóstol. Los que son de Dios, las palabras de Dios se escuchan. Y la palabra escrita, hermanos, siempre fue y ha sido la regla para medir todo aquello que se habla o enseña en la iglesia. La palabra escrita siempre ha sido la regla para medir todo aquello que se habla o se enseña en la iglesia. Por eso miren Isaías capítulo 8, versículo 19 y 20, y ahí vamos a concluir. Isaías capítulo 8, versículo 19 y 20, dice la palabra del Señor. Y cuando os digan, buscad a los nigromantes y a los adivinos que susurran y murmuran, decid, ¿no buscará el pueblo a su Dios? ¿Irá a los muertos para beneficio de los vivos? A la ley y al testimonio. Si no hablan conforme a esta palabra es porque no les ha amanecido. ¿Observan el paralelo, hermanos, de lo que el apóstol Juan acaba de decir? Los que son del mundo oyen al mundo. Por eso el mundo los oye, dice, porque son del mundo. ¿Y qué es lo que hace el mundo? Dice, ve con el chamán fulano que te haga una limpia. Ve, busca en el adivino, en los hechiceros, en los horóscopos, en la suerte, a ver que te digan, a ver qué. Pero dice el Señor, ¿no buscará el pueblo a su Dios? Los que no son del pueblo van a buscar a esos nigromantes, a los adivinos. Pero dice, miren cómo dice el Señor, ¿irá a los muertos para beneficio de los vivos? ¿El pueblo de Dios irá a los muertos para beneficio de los vivos? Nos está estableciendo, hermanos, algo sorprendente. Es una paradoja sorprendente y a la vez es un gran principio, ¿se fijan? Es un gran principio. El pueblo de Dios irá a los muertos
para beneficio de los vivos? ¿Tomaremos de los muertos para beneficiarnos los vivos? En todas las épocas, pues, hermanos, a la ley y al testimonio ha sido suficiente. A la ley y al testimonio. Dice el Señor, si no hablan conforme a esta palabra, es porque no les ha amanecido. Es decir, es porque están en tinieblas todavía. Es porque están en la oscuridad. Es porque están en el error. Si no hablan conforme a esta palabra que está aquí escrita, es porque todavía están en las tinieblas. En todas las épocas esto fue suficiente para la preservación de la Iglesia de todos los errores y las herejías o las doctrinas de perdición que se introducirían. Solo, hermanos, solo la negligencia pecaminosa y el desprecio del estudio profundo de esta palabra puede mantener al creyente por un tiempo en el error y el engaño. Pero porque ha habido una grave negligencia pecaminosa. Una vez que viene a la luz y viene a la palabra, hermanos, entonces amanece. Hay luz y esa luz ilumina y transforma. Oremos al Señor.